Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la charla informativa del programa en Gestión de Control de Inundaciones, Ingeniería de Ríos y Drenaje Pluvial Urbano, Ciudades Esponja e Infraestructura y Naturaleza. Mi nombre es Davor Chávez y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla informativa nos acompaña César Alvarado Anzieta, Master of Science, Diploma Engineer, Ingeniero Civil Team Leader, Project Manager, International Expert, Resident Construction Manager y Chairman Panel of Experts. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier duda o consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas o Q&A para que al final de la charla podamos responderlas. Y ahora sí, César, te cedo la palabra para que inicies con la charla. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ya. Muy buenas noches a todos. Voy a presentar esta noche el programa del posgrado de Gestión de Control de Inundaciones, Ingeniería de Ríos y Drenaje Pluvial Urbano, Ciudades Esponja, Infraestructura y Naturaleza, ¿no? Que se denomina en versión corta Hochwasserschutz, versión 1.0, que justamente significa Gestión de Control de Inundaciones. Este posgrado tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad ante inundaciones, protege comunidades, optimiza recursos y garantiza respuestas eficientes y sostenibles ante los desafíos de las inundaciones. El posgrado, y ustedes lo pueden solicitar, tiene dos brochures. Este brochure ya está disponible online, consta del programa y se indican las fechas. Fechas de inicio, que es 24 de marzo, término de la clase, 20 de septiembre. La modalidad es blended, eso significa online y presencial. Online en un 97% y un 3% presencial. Dura 92 horas. Los horarios serán los sábados de 8 de la mañana a mediodía, ¿no? Una duración de 4 horas. Virtual en agosto tendremos dos sesiones presenciales que serán un día miércoles y viernes, que lo pueden en la noche y que lo pueden ustedes ver en el programa o consultando a la unidad de posgrado. Y también tendremos una visita de campo en agosto, ¿no? En estas fechas presenciales y la visita de campo yo estaré en el Perú y expondré presencialmente, por supuesto, las temáticas a tomar. Los detalles del horario están en el brochure. Y este es el segundo brochure, que es un brochure informativo que también lo pueden solicitar a la unidad de posgrado. Con respecto a las fechas del posgrado, tenemos un total de 22 sesiones que comienzan en marzo y culminan en septiembre. El inicio es el 24 de marzo con el onboarding. La primera sesión es el 29 de marzo, sesión online. Después tendremos 16 sesiones, después de la primera, desde Alemania y Perú. La sesión número 18 es el miércoles 13 de agosto y será presencial. Es cuando yo estoy en el país para dictar estas clases. También el viernes 15 de agosto, otra sesión presencial. Y el sábado 16 de agosto es la visita de campo, que será en Lima. Para aquellos, y esto lo deseo indicar, para aquellos que estuvieran en provincias y que no puedan viajar a Lima, ellos se evitará esa visita de campo. Pero todos los que están en Lima se espera que participen en la visita de campo. En esas fechas, el líder académico, mi persona, está en el país. El sábado 23 de agosto, la sesión final online, ¿no? Que básicamente es la última sesión, creo que con respecto a acciones de naturaleza, ¿no? Entonces, todo esto va a ser dictado en esa sección.
Y el 22 de septiembre, casi después de un mes, tendremos la presentación del trabajo final, que también será online, ¿no? Los asistentes participarán en grupos que serán formados de aproximadamente 5 personas y cada grupo deberá presentar su trabajo final. Y para eso disponen todo el tiempo durante el posgrado y también las 4 semanas para finiquitar, para terminar su trabajo, el cual tendrán que exponer online y de esa manera se culminará el posgrado y aquellos que cumplan con la asistencia debida y que aprueben los exámenes, que tenemos 2 actividades de exámenes y el trabajo final, pues aprobarán el posgrado. Tenemos 92 horas en total, 20 sesiones online de marzo a septiembre, de 8 a 12 de la mañana, con algunas sesiones en otro horario, pero básicamente es de 8 a 12 de la mañana, los días sábados. Y 2 sesiones presenciales en las fechas ya indicadas y que son de 7 de la noche a 9:30 de la noche. Quizás un poco más extendida con respecto a las preguntas y consultas que todos ustedes quisieran hacer. Y una sesión presencial de visita de campo. El programa tiene como propósito minimizar la vulnerabilidad ante inundaciones debido a avenidas máximas y o eventos extremos como el fenómeno del Niño, Yaku y otros, por tránsito de caudales extremos y por transporte excesivo de sedimentos, desde cuencas altas y medias hacia cuencas bajas, zonas urbanas, que es básicamente lo que sucede y se presenta en nuestro país. Aprovechar las llanuras de inundación para la protección contra inundaciones en ríos y reducir áreas de inundación, cuencas ciegas en zonas urbanas, drenaje pluvial, Sponge City, ciudades esponja, y aplicación de acciones basadas en la naturaleza. Reducir la vulnerabilidad contra inundaciones mediante el flat dampening, es decir, el amortiguamiento de la onda de inundación, tanto en ríos como en ciudades. Comprender la problemática local, ambiental, social, económica, legal y política para aplicar medidas adecuadas y adaptadas a la realidad peruana en la reducción de la vulnerabilidad ante inundaciones. Planificar la reducción de la vulnerabilidad de manera eficiente y duradera, basándose en las condiciones disponibles y evitando conflictos sociales y geopolíticos. Los objetivos: la reducción de la vulnerabilidad ante inundaciones debido al exceso de transporte de sedimentos proveniente de las cuencas altas y medias. Medidas de control de erosión para estabilidad de taludes y de generación de erosión para incremento de capacidad hidráulica. La reducción del área de inundación en las llanuras inundables y en ciudades, o sea, drenaje pluvial. Reducir la etapa de inundación y la descarga máxima en el río y en la zona urbana. Reducir la duración de inundación, el flat dampening, esto es amortiguamiento o laminación de la onda de duración de la inundación en el río y en la zona de drenaje urbano. Conocimiento de la problemática local, medioambiental, social, económica, legal y política para la aplicación de medidas adecuadas y sujetas a la realidad peruana para la reducción de la vulnerabilidad contra inundaciones. Aplicación del concepto planificar la reducción de vulnerabilidad eficiente y duradera, teniendo como base las condiciones límites que se disponen, esto es, trabajar con lo que se dispone, evitando conflictos sociales y geopolíticos. ¿Qué lograrás? Obtendrás un enfoque integrado para minimizar los daños causados por inundaciones, protegiendo vidas y bienes y reduciendo el impacto económico en las comunidades afectadas. Identificarás técnicas adecuadas para gestionar proyectos de prevención de desastres, promoviendo el uso sostenible de tierras y recursos, beneficios tanto a la sociedad como al medio ambiente. El posgrado es innovativo, tiene un concepto holístico, integrado, basado en normativas alemanas de control de inundaciones Hochwasserschutz y las nuevas normas de seguridad contra inundaciones y consideraciones jurídicas utilizadas en los Países Bajos, Estados Unidos de Norteamérica,
y otros países desarrollados y en desarrollo, tanto para la gestión integrada de control de inundación en los ríos y deslizamientos en torrentes, así como también para inundaciones urbanas que necesitan un adecuado drenaje pluvial urbano. Y estas normas aplicadas a la realidad peruana y bajo consideración de las buenas prácticas, teniendo en cuenta el sistema o marco actual vigente, invierte.pe. Este posgrado busca cambiar esa visión equivocada de proyectos control de inundaciones con visión de irrigación de los últimos 70 años en el Perú, por una visión apropiada, científica y práctica y de experiencia aplicada a la realidad peruana, basada en la amplia experiencia internacional y nacional de mi persona y de profesionales altamente calificados y experiencia en la materia nacionales. Asimismo, se busca inspirar a las autoridades e ingenieros peruanos por el conocimiento científico y la realidad de nuestro país para un mejor futuro de la población a la cual debemos servir en un ambiente ingenieril científico y ético. ¿A quiénes está dirigido? Profesionales graduados, ingenieros, economistas, abogados y otros con experiencia profesional mayor a 3 años, que laboran en proyectos relacionados con la gestión, planeamiento, conceptualización, diseño, construcción, supervisión y mantenimiento de infraestructura hidráulica para gestión de control de inundaciones. Esto es importante porque también estamos mezclando economistas y abogados o otras profesiones que están involucrados en la materia y que desconocen la materia ingenieril. Para ellos, habrá una calificación especial, considerando que el curso también es básicamente 100% técnico, pero también hay partes que corresponden a sus actividades. Ingenieros consultores y contratistas en general. Autoridades y directivos superiores en entidades públicas que no son ingenieros y que necesitan de los fundamentos y de la experiencia profesional similar y específica, y que son responsables del manejo presupuestal del erario del Estado peruano de millones de dólares americanos. Directivos o profesionales de ex autoridades, Protección con Cambio, ARCC, la actual Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Agricultura, MINAGRI, Autoridad Nacional del Agua, ANA, Centro Nacional de Estimación y Prevención de Reducción de Riesgos de Desastres, CENEPRED, también el INDECI, el PCM, Consejo de Ministros, Batallones de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, Gore Piura, Gore Tumbes, Gore Libertad, etc. Proyectos especiales, Chirapiura, Chavimochic, Chinecas, Majesiguas, Alto Piura, Olmos, Tinajones, etc. Gobiernos municipales, distritales, todos los que están involucrados en la gestión de control de inundaciones. Sobre el líder académico, sobre mi persona. Soy nacido en el Perú, nacionalizado alemán. Me desempeño como director de proyecto para varios proyectos de gestión de control de inundaciones, ingeniería de ríos, obras hidráulicas, etcétera, ¿no? Y trabajo especialmente como chairman de paneles de expertos para el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Francés de Desarrollo, el Banco Mundial, el IFC, el Banco Alemán de Desarrollo, KfW. Soy experto en fluidogeomorfología, transporte de sedimentos, dinámica de ríos, ingeniería de ríos y costas, protección de inundaciones, sedimentación, drenaje pluvial urbano, ciudad de esponjas, centrales hidroeléctricas, presas, túneles, diversas obras que tengan que ver con agua, todas obras hidráulicas. Soy miembro del ICOL, del Comité Internacional de Grandes Presas, del DTK, Comité Alemán de Grandes Presas, del IHR, eh, Instituto de Asociación Internacional de Ingeniería Hidráulica e Investigación, el Comité Alemán de Hidráulica, el Comité Geotécnico Alemán, Sociedad Geotécnica Alemana, el Comité Peruano de Grandes Presas y el Colegio de Ingenieros de Perú, ¿no? Y participo en diversos comités, como los que están mencionados en la pantalla: Comité E de presas de tierra o enrocado, Comité P, eh, presas de material cementado, Comité C, obras hidráulicas, Comité J, sedimentación de embalses, y Comité B, aspectos sísmicos. Y también estoy en el Comité del Riesgo contra inundaciones del IHR y otros comités asociados. Todo esto ustedes lo pueden visitar en las páginas del ICON y en las páginas
del IHR, del DTK, ustedes encontrarán ahí mi persona. Mi experiencia, bachiller en Lima, Perú, trabajo de consultoría de aproximadamente 9, 10 años en el país, trabajando para empresas alemanas. Después posgrados en Alemania, en Suecia y también en Noruega. Y finalmente en la maestría en ciencias en Delft, ¿no? En el año 2004. Y posteriormente trabajando en diversos proyectos en todo el mundo, Perú, Nepal, Rumanía, Países Bajos, Qatar, Madagascar, Bosnia, Chile, Ecuador, Afganistán, Uganda, etcétera, ¿no? Y también participando como lecturer para la Universidad de Magdeburg y el ICOL y otras entidades, y también en proyectos diversos en todo el mundo, Filipinas, Vietnam, Turquía, Pakistán. Esos son los proyectos últimos en los que estoy trabajando. El temario. El temario básicamente es gestión de riesgo de inundaciones, continuaciones, ingeniería de ríos y fluviogeomorfología. Hidroinformática 1D, 2D, 3D, modelo ecofísico experimental, río y drenaje pluvial. O sea, veremos todos estos, estos módulos en el posgrado. También hidrología, transporte de sedimentos, erosión de cuencas, cambio climático, impacto ambiental, características de ríos, quebradas, torrentes, estuarios y costas, presas de inundaciones, espigones, diques fusibles, ponds, defensas ribereñas, sedimentos, sediment bypass tunnel, conductos superficiales y subterráneos de evacuación de avenidas extremas, equipamiento eléctrico e hidromecánico. También drenaje superficial, subterráneo, canales vías, tanques tormenta, líneas de impulsión, equipamiento eléctrico y hidromecánico, bombas. Y también infraestructura verde, acciones basadas en naturaleza, deforestación y revegetación. Infraestructura de iluminación, flat dampening y evacuación, geología, geotecnia, investigaciones geotécnicas, formulación de estas investigaciones, Spawn City, ciudades esponja, sistemas de alerta temprana, los famosos ATS, gestión de stakeholders, social y autoridades, costos y presupuestos, formulación de proyectos, invierte PE, e inversión, competitividad, PMO, ¿no? Control de emergencias. ¿Qué más veremos? Estas son partes de los slides que se presentarán. Veremos lo que es la ingeniería de ríos, la morfología de los ríos, comparación de los ríos peruanos con ríos en otros proyectos como el Indus o el Khao Pichincha en Tailandia, o el Indus en Pakistán, o el Brahmaputra en Bangladesh. Veremos y compararemos proyectos en el Perú con proyectos en el extranjero. Analizaremos las cuencas de los ríos, veremos la morfología de los ríos, analizaremos el mismo río, su naciente, cómo es su trazado, cómo es su pendiente, cómo es su morfología, cómo es su vista en planta, cómo son los ríos, sus características y diversos tópicos. También veremos la dinámica de los ríos, ¿no? Cómo la presente, cómo se presenta, cómo la interacción de los ríos van con las lagunas del país, transporte de sedimentos, cómo se da la erosión, en curvas abruptas, cómo se transportan los sedimentos, la cantidad de sedimentos, la erosión, la sedimentación en los ríos, la erosión hacia aguas abajo, hacia aguas arriba por infraestructura diferente. También analizaremos los sedimentos, el tamaño de los sedimentos, cómo se disemina a lo largo de un río en diversas características. Evaluaremos cómo tomar también muestras de sedimentos. También se evaluará el transporte de sedimentos, cómo se mueve el sedimento en la capa del fondo y en la capa superficial y en el primer tercio, segundo tercio y el tercer tercio del tirante hidráulico. Conocerán diversas temáticas y teoremas, y también cómo acciona esto en función del caudal, como se puede observar en la figura. También analizaremos lo que es el periodo de retorno,
los caudales picos de diseño, análisis probabilísticos, caudales históricos y también actualización de caudales históricos, como también cambio climático. Veremos la evaluación satelital de los ríos, cómo es el transporte de sedimentos en estos ríos, ¿no? Y cómo optimizar y cómo dimensionar y cómo evaluar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa aguas arriba, qué es lo que pasa aguas abajo, cómo son los cambios antropogénicos, todo eso se evaluará y su interacción en el sistema. Veremos también los hidrogramas de diseño, cómo es el transporte de caudales, cómo es el transporte de sedimentos y cómo se da la onda pico. Veremos también la geología a lo largo de un río, cómo es la geología, cómo se evalúa, cómo se analiza, cómo se concepciona. Y también cómo se toman las muestras, los boreholes, los famosos drillings, ¿no? Los sondeos geotécnicos, y también calicatas e investigaciones a lo largo de un río. Y dónde se ubicarán las defensas de control de inundaciones. También se analizará la morfología y el cambio topográfico del río, del lecho, cómo cambia el lecho del río conforme al transporte de sedimento y al caudal, ¿no? Como se puede apreciar en la figura, en el diagrama. Cómo va elevando y cómo va subiendo, cómo cambia conforme a los caudales y cómo se va acumulando en el tiempo y en los años, ¿no? También veremos el efecto del river training, o sea, del encauzamiento de los ríos. Cómo sucede el encauzamiento en el tramo, cómo sucede el caudal, perdón, y cómo es el sistema en la zona encauzada y en la zona no encauzada. También averiguaremos cómo es el famoso flat dampening, ¿no? La amortiguación de la onda, ¿no? Cómo se origina, dónde se origina y cómo llega y cómo ésta se debe amortiguar el tiempo de duración de la avenida y el flat dampening, la amortiguación en diversos puntos. También veremos lo que es la gestión de inundaciones, que viene a través de esquematización de diversa infraestructura, sea infraestructura gris como infraestructura natural, y cómo ésta se evalúa a lo largo de un proyecto definido, ¿no? Cómo evaluar diversas opciones, variantes, alternativas que debemos gestionar y cómo seleccionar nuestra mejor alternativa hasta su descarga final en el mar, en el caso de los ríos costeros o en el caso de los ríos amazónicos, depende de los tramos donde estamos evaluando. También evaluaremos lo que es la gestión del control de inundaciones en función de lo que es la conjugación río-ciudad. ¿Qué es lo que sucede en el río? ¿Qué es lo que sucede en la ciudad? O sea, control de inundaciones ríos y drenaje pluvial urbano, cómo se interactúan los dos y cómo los dos tienen que trabajar conjuntamente y no pueden ser diferenciados, ¿no? Como es, por ejemplo, la descarga en los ríos con diversas evaluaciones de rango, de límites, y cómo es la descarga en la ciudad. O sea, lluvia, precipitación y descarga caudales, ¿no? Evaluación también con respecto a cambio climático, la variación porcentual, y también cómo es la gestión de inundaciones entre diversos componentes, como el Spawn City, como el drenaje pluvial urbano, como la gestión de ríos, como la gestión de presas o embalses de control de inundaciones, o otras obras multipropósito, y la gestión total de inundación, ¿no? Y cómo definir los periodos de retornos intercalados entre estas gestiones y su conceptualización para la debida conjugación de ambos uno con el otro. ¿Qué cubre uno? ¿Qué cubre el otro? ¿Y cómo le cubre el otro al que no tiene capacidad de diseño para los diversos periodos de retornos y caudales de diseño o también precipitaciones? Veremos también la erosión en curvas, con enrocado o con obras de tablestacas de concreto o de acero, como es el caso de la investigación que se está viendo al frente. Veremos también la función de espigones, de enrocado de diseño, de las tablestacas de acero, de infraestructura de diseño, de modelos hidráulicos, cómo funcionan, ¿no?
cómo interactúan, qué ventajas tienen, como también el colapso de infraestructura. Y también veremos, por ejemplo, cómo funcionan las presas de control de inundaciones y cómo se conceptualizan. Como en este caso, un ejemplo, donde se observa la presa de control de inundaciones, cómo se ha conceptualizado, cómo es el sistema aguas abajo, el modelo, de la pequeña descarga de fondo para poder controlar y actuar y llevar estructuras mecánicas, cómo se conceptualiza hacia aguas arriba, los resultados para evitar que se coneen y todo eso. Entonces, todo eso podemos lograr. También veremos la morfología de los ríos, la dinámica fluvial, el transporte de sedimentos, cómo se conlleva esto, por qué se acumulan entre espigones y por qué no, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del transporte de sedimentos en vez de hacer infraestructura inadecuada? Entonces, todo esto ustedes lo aprenderán en el posgrado. También veremos la simulación hidrodinámica, 1D, 2D, 3D, o en este caso un 2D, ¿no? De los ríos. Como el transporte de caudales, haciendo mapas de condiciones, gigantes, males, pero también veremos transporte de alimentos, transporte de alimentos, de transportes, congelar, una, carga, todo esto lo veremos a ser referir los multiplicadores de comunicaciones, gigantes, para mejor adecuada para el proyecto gestionado. También veremos la dinámica de los ríos, los cambios inmediatos, ¿no? Y los cambios posteriores conforme al transporte de sedimentos y al ancho del encauzamiento, ¿no? Los cambios finales en el equilibrio, todo esto lo veremos y cómo funciona, por ejemplo, el encauzamiento, el river narrowing, el alineamiento de ríos, etc. Todo esto lo veremos. ¿Y cuáles son los beneficios o desventajas? También hay desventajas. La zona de erosión, la zona de transporte, la zona de sedimentación. También veremos cosas que no debemos hacer, como la famosa descomatación, ¿no? Explicaremos por qué no, cuándo sí se debe hacer y cuándo no, o cuándo mayoritariamente no. Como en otros países se hace, eh, eh, se inyecta sedimentos a los ríos y como en otros países se hace la debida descomatación natural. También veremos la interacción de gestión de inundaciones en el río con las zonas de drenaje pluvial urbano y con las ciudades esponja. O sea, veremos la interacción de los tres y todo el sistema en sí mismo. Cómo se tiene drenaje pluvial y cómo también se tiene ciudades esponja, cómo actúan y cómo se cuida, por ejemplo, lugares históricos. Y veremos qué pasa cuando hay también inundaciones. Veremos también lo que es el drenaje pluvial urbano, las famosas cuencas ciegas, la interacción drenaje pluvial urbano con río, todo eso lo evaluaremos. Y determinando las cuencas ciegas, las diversas profundidades, etc. Y también medidas de drenaje pluvial urbano, canales, vías, sistemas superficiales, sistemas subterráneos, cuándo aplicar los drenajes bajo suelo y cuándo no utilizarlos, cuándo no aplicarlos. Presentaremos ejemplos, casos, ¿no? Como el caso de Japón, de tanques tormentas grandes, inmensos. Presentaremos
ejemplos exclusivos de diversos países, cómo se maneja el sistema completo en diversos países, cómo se hacen estos tanques tormenta inmensos. Pues que tenemos casos de Alemania, ¿no? Tanques tormentas en Alemania, con otra conceptualización, cómo actúan el llenado de los pozos, o perdón, de los beckens, de las piscinas de acumulación, cómo se presentan los diseños, por qué se conceptualizan de esa manera y cómo se maneja el caudal y también, porque también el drenaje urbano también trae sedimentos, también cómo tratar esos sedimentos, cómo hacer la limpieza, ¿no? Como en el caso de acá. Y ver los planos, etcétera. Todo eso lo veremos en el posgrado. También veremos el drenaje superficial, ¿no? Canaletas, cómo se usa en el país, ¿no? ¿Por qué no? Porque sí, cuando aplican, o cómo aprovechar áreas verdes para convertirlos en ponds, ¿no? Y zonas naturales, ¿no? Para control de inundaciones, dependiendo de su topografía y de su aspecto socio-geopolítico económico. Hará el análisis de costo-beneficio de los proyectos y también de cómo conceptualizar este análisis costo-beneficio eh, desde el inicio hasta la etapa final, ¿no? Con un análisis debido del proyecto en su parte inicial, definición del proyecto, con las pautas interesadas, o las partes, perdón, interesadas, con la puntuación del proyecto, los beneficios, diversos objetivos, diversos efectos, diversos aspectos positivos y negativos. También la robustez y la flexibilidad del proyecto que queramos ejecutar. ¿Por qué sí y por qué no? ¿No? ¿Qué beneficios trae? Todo eso, verlo de manera integral, gestionada. Y también la implementación adecuada, cómo implementarlo, cómo llevarlo más rápido, cómo interactuar el actual sistema de connotación con sistemas en otros países y cómo influenciar para que el sistema actual beneficie realmente a la población y no sea solamente un sistema eh, lento que no funciona de manera adecuada. Y por supuesto, comparación con la situación actual. Los agentes regionales son las personas que estamos viendo al frente. Joel Córdoba, que es máster en ingeniería en Valencia y es una persona muy capacitada, ha hecho modelamiento hidroinformático y también sabe de ingeniería de ríos y sedimentología. Es una persona, un especialista muy capacitado. También Juan Carlos Rodríguez Mendoza, que también es otro especialista en hidráulica, que va a ver la parte de drenaje pluvial y estaremos interactuando, no solamente ellos, sino también mi persona en los diversos temas de cada persona. Sipko Gensel, una persona muy capacitada, también con maestría en ciencias. Alberto Echevarría, también un ingeniero agrícola, hidrólogo de La Molina. Moisés Escalante también, varona, un especialista muy bueno en cambio climático, ¿no? Daniel Trujillo, un geotenista geólogo, muy bueno. María Luisa Montes de Oca, también ambientalista, una muy conocida. Delia Elvira Caguapoma, una persona con mucho conocimiento en la parte interacción social y comunicaciones. Ademir Ramírez, un ingeniero muy bueno en la parte de invierte PE, formulación de proyectos, ¿no? Francisco Moretti en la parte de costos también, muy conocido, y Rafael Antonio López en la parte de administración PMO, de gestión de proyectos y servicios públicos. O sea, tenemos una interacción constante de profesionales nacionales con mi persona y que estaremos participando en los diversos fases del proyecto, ¿no? Tenemos 92 horas, aproximadamente un 50% de horas están en mi persona, otro 50% de horas están en personal docente. Entonces tenemos bien cubierto y estamos interactuando constantemente, de tal manera de que cualquier pregunta estamos siempre unidos para responderles a ustedes. Las herramientas de aprendizaje tendremos Zoom, WhatsApp y el MATLAB para aquellos que conozcan MATLAB. Entonces, tendremos interacción entre uno y otro y podemos gestionar adecuadamente el curso. Y al final se otorgará un certificado de posgrado
de la UTEC, ¿no? Eh, con el nombre del curso y otros detalles ya se verán más adelante, ¿no? Descripciones. Eso es todo y quedo para preguntas y consultas. Muchas gracias. Estimado César, muchas gracias por tu presentación. A continuación, le cedo la palabra a la asesora comercial de posgrado UTEC, Catherine Sánchez, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales de este programa. Adelante, Catherine. Buenas tardes con todos, buenas tardes César. Sí, efectivamente, vamos en este momento a hablar de la parte comercial. Permítame compartir mi pantalla, por favor. Ok, sí logran verla, ¿verdad? Sí, así ¿Sí? es. ¿Me confirman? Sí. Listo. Nuevamente el programa, como ya les hemos indicado, estamos próximos a iniciar. Es en este caso el programa de especialización en gestión de control, inundaciones, ingeniería de ríos y drenaje. Eh, Básicamente, este programa, como pueden verlo, estamos buscando a directivos del sector privado y público interesados en adquirir una visión integral de la gestión hidráulica, profesionales de la industria que desean también actualizar sus conocimientos en la gestión de control de inundaciones y también pueden participar en este programa empresarios, consultores e ingenieros nacionales e internacionales que busquen conocer los fundamentos necesarios, ¿sí? Y poder entender la realidad peruana y reforzar sus conocimientos prácticos en proyectos complejos de gestión del control de inundación. En este programa creo que César ha sido bastante claro, pero igual recalcar qué es lo que vamos a aprender. Es, bueno, básicamente dos puntos fuertes, muy aparte de lo que ha mencionado César, es que vamos a obtener o van a poder obtener un enfoque integrado para minimizar los daños causados por las inundaciones. En este caso también va a poder identificar técnicas adecuadas para poder gestionar proyectos de prevención de desastres, promoviendo el uso sostenible de tierras, recursos, beneficiando tanto a la sociedad como el medio ambiente. ¿Correcto? En este caso, netamente lo que es el programa referente al área comercial, estamos iniciando las clases, en este caso el programa inicia el 24 de marzo. La inversión que contamos actualmente del programa es de 9.200 soles, las cuales en este caso hoy estamos ofreciendo un descuento para este programa que todavía está vigente para estos días, incluso un beneficio especial para las personas que han asistido a esta charla. El programa lo pueden financiar directamente conmigo o, perdón, con la universidad. Lo vemos dos asesoras, que en este caso es mi compañera María Mamani y en este caso quien les habla, que es Catherine Sánchez. Referente a los horarios, como bien los indicamos, es un programa que se va a dictar todos los sábados de 8 a 12 en modalidad virtual y sí contamos con sesiones presenciales que en el brochure se les comparten, en el cronograma también. Igual tenemos dos sesiones presenciales y también una visita a campo, que es muy importante mencionarlo para que las personas que de repente en el interior del país se inscriban puedan tenerlo en cuenta y hacer así su programación, ¿correcto? Referente al pago del programa, la universidad le ofrece al participante poder gestionar el pago en cuotas. Si bien es cierto, es un monto que lo podemos fraccionar incluso hasta en 9 cuotas, es sin intereses completamente y lo podemos ver directamente con mi compañera o conmigo. En este caso, les podamos a compartir al final nuestros WhatsApp para que nos puedan escribir si en caso de su interés poder tener más información referente a los planes de pago y el financiamiento directamente con la universidad. ¿Sí? Eh, por mi parte, eso es todo, César. No sé si alguna consulta adicional. Si hay ¿Sí? preguntas, con gusto, estoy para responder. Ok, en todo caso, te cedo la palabra para poder que sigas con tu ronda de preguntas. ¿Sí? Muchas gracias. Ya. Ok. Perfecto, Catherine, muchas gracias. César, tenemos la primera pregunta que nos llega en el Q&A. Una pregunta de José Luis. Es acerca de si el programa, al ser dirigido también para profesionales, economistas y abogados, ¿sería no muy aplicativo para ingenieros? Esa es la primera pregunta. El programa es básicamente ingenieril. El programa es básicamente ingenieril, técnico, y cuando se menciona que es también para abogados economistas, es de que sabemos que hay abogados y economistas u otras profesiones que también están en los cargos directivos del Estado. Entonces, estas personas necesitan los fundamentos. Para ellos, se les invita a participar para que entiendan esos conocimientos, para que aprendan esos conocimientos.
de una manera adecuada. Quizás tendrán algunas dudas, pero siempre estaremos para resolver sus dudas. Y para esas personas habrá una calificación especial, ¿no? Porque sabemos de que no pueden hacer el mismo trabajo que lo pueden hacer profesionales ingenieros, que es la gran mayoría que está registrándose, ¿no? Perfecto, César. La segunda pregunta que tenemos de manera interna nos llega es acerca de si se requiere algún conocimiento previo o experiencia en el tema para inscribirse. No se requiere ningún conocimiento previo, pero sí tienen que ser graduados en este caso, en las profesiones correspondientes, ¿no? Si son si son ingenieros civiles, agrícolas o mecánica de fluidos, o si son economistas, abogados, que tendrán menos conocimiento de la parte ingenieril, ¿no? Perfecto. Tenemos una última pregunta que nos llega es acerca de si los trabajos a realizar, eh, sobre qué tratarán estos trabajos a realizar y qué programa de modelamiento se utilizan o se utilizará en el programa. Correcto. Los trabajos a realizar se van a, se, va- se tendrá una participación con los participantes, en los cuales veremos qué proyectos tienen ellos, ¿no? Si desean que veamos un caso específico de ellos, o nosotros presentamos proyectos de disposición en el país de Perú, o fuera del país, ¿no? Como Tailandia o Nepal, etcétera, en los cuales verán y se les dará tareas específicas, ¿no? Esos trabajos son personales en las primeras, en los primeros 3 o 4 meses, muy cortos, muy sencillos, muy breves, ¿no? Diferenciados, por supuesto, aquellos que son profesionales ingenieros recibirán un trabajo para un ingeniero. Aquellos que son economistas, abogados, etcétera, no recibirán ese tipo de trabajo, recibirán otro enfoque, ¿no? Y el trabajo final sí es agrupado, es decir, es un trabajo ya netamente ingenieril, con su enfoque también social, ¿no? Aquellos que sean abogados, economistas, etcétera, podrán participar, por ejemplo, el abogado en la parte social, manejo de stakeholders, etcétera. Aquellos, o la parte legal, la parte contractual, ¿no? Como también los economistas podrán ver la parte de evaluación económica financiera, etcétera, ¿no? Beneficio-costo, ¿no? Entonces, cada profesional podrá cubrir su especialidad en estos trabajos grupales que serán grupos de 5 personas aproximadamente, ¿no? Y tendrán que desarrollarlo durante las últimas 4 semanas después de la visita de campo, ¿no? Como también podrán empezar antes, porque prácticamente el trabajo se va a entregar un poco más antes, ¿no? Unos 1 mes y medio o 2 meses antes de culminar, porque el posgrado dura aproximadamente 6 meses, ¿no? 6 meses y medio. ¿Correcto? Excelente, César. Queremos darte las gracias por la charla informativa de hoy, a ti también, Catherine, y a todos por participar en esta charla informativa en el programa de gestión de control de inundaciones, ingeniería de ríos y drenaje pluvial urbano, ciudades esponja, infraestructura y naturaleza. Ha sido un placer. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.